Buenas noches, mi nombre es Jennifer Castillo y hoy vamos a estar conversando sobre el salario, sus teorías y las características en la materia de legislación laboral con el profesor Lizardo Paniagua. Mi matrícula es 1026-131 y vamos a estar conversando sobre esa parte. El salario. Definición de salario. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Teoría sobre el salario. Artículo 192. Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por mes al trabajador y por cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. Artículo 193. El monto del salario es el que haya sido convenido en el contrato de trabajo. No puede ser en ningún caso inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. Tipos, características y naturaleza. Tipos, por tiempo, salario por hora. Es el tipo de nómina que se usa en sectores como los call centers, donde los pagos de los salarios de los trabajadores se realiza sobre las horas trabajadas de los mismos. Salario semanal. Es cuando los trabajadores reciben su pago de forma semanal cada 7 días. Por lo general, se paga el mismo día cada semana. Salario quincenal. Es cuando los trabajadores reciben sus pagos de forma quincenal cada 15 días. Por lo general, se paga a mitad y a finales de mes. Salario mensual. Es cuando los trabajadores reciben sus pagos de forma mensual una vez al mes. Por lo general, se paga a principios o a finales de cada mes. Por puesto de trabajo. Salario de personal ejecutivo es aquella que se realiza a los altos ejecutivos y cargos de una empresa o compañía. Este tipo de nómina suele tener información sensible y confidencial. Salario de trabajadores es la nómina normal que contiene las percepciones, salarios devengados que perciben los trabajadores de una empresa. Suelen tener información de fácil acceso para el personal de la empresa. Otros conceptos. Salario especial es aquella que contiene percepciones extraordinarias que se realizan a los trabajadores, tales como gratificaciones, bonos extra, entre otros. Salario confidencial. Se refiere a la nómina que contiene la información de pagos a los altos funcionarios de una empresa, como lo son presidentes, gerentes generales o directores. El acceso a la información de este tipo de nómina es confidencial. Salario en moneda, salario especie, salario mixto, salario ordinario y extraordinario, salario fijo a variable, salario nominal y real. Estas son las formas de retribución. Salario en moneda es aquel que se paga en moneda de curso legal, o sea, el que se paga con dinero. Salario en especie es aquel que paga por medio de productos, servicios, etc. Pago mixto es aquel que se paga una parte en moneda y otra en especie.
Salario ordinario o extraordinario. El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. El extraordinario es el que implica remuneración del trabajo ejecutado en día de descanso obligatorio o de horas extras o suplementarias trabajadas. Salario fijo o variable. Es cuando se pacta por unidad de tiempo de nómina fijo por unidad de obra o a nivel de ventas, es considerado salario variable. Salario nominal y real. Es el salario nominal, es el valor monetario de la retribución del trabajo, y el salario real es cuando el salario nominal se le deflacta. Privilegios del salario. El crédito de los trabajadores por concepto de salario goza de un privilegio general sobre todos los bienes del empleador deudor, artículo 207 del Código de Trabajo, y del superprivilegio del artículo 210 del Código de Trabajo, que organiza un procedimiento rápido, excepcional de pago del salario. Características y naturaleza. El pago del salario puede ser por unidad de tiempo, hora, día, semana, quincena, mensual, por unidad de obra, por comisiones al destajo o precio alzado, por ajuste, etc. No puede ser pagado en periodos mayores de un mes, artículo 198. El salario se estipula y se paga en moneda de curso legal. También puede ser pagada por cualquier otra remuneración, sea cual fuere su clase. Este artículo corresponde al 195. El salario estipulado en el contrato de trabajo en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo legalmente establecido en el artículo 193. El salario de los trabajadores es inembargable, salvo en la tercera parte por pensiones alimenticias, artículo 200. El pago del salario debe hacerse directamente a las personas del trabajador y, salvo convención en contrario, se hace en el lugar donde presta servicio el trabajador. Esto lo podemos encontrar en el artículo 196. Legislación del salario. El salario se debe pagar en moneda de curso legal y en un periodo no mayor a un mes. El no pago del salario por parte del empleador constituye una infracción que se puede castigar con prisión. Descuentos permitidos. El artículo 201, el pago de salario puede ser objeto de estos descuentos. Primero, los autorizados por ley. Segundo, los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador. Tercero, los anticipos de salario hechos por el empleador. Lo relativo a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto, no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. Este fue el cuarto. El quinto, los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privados. Protección legal del salario. Como forma de proteger el sustento del trabajador y de su familia, el legislador ha establecido la inembargabilidad del salario del trabajador. En este sentido, el artículo 200 del Código de Trabajo establece que el salario o los créditos que son provenientes de los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, salvo en la tercera parte por pensiones alimentarias. Igualmente, establece que el embargo en exceso de la tercera parte es admisible por pensiones alimentarias dispuestas en virtud de la ley sobre asistencia obligatoria de los hijos menores de edad.
delito de falta de pago del salario. En el artículo 211 se castigará como autor de fraude y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal según la cuantía a todas las personas que contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que le corresponda en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicios convenidos. Cuando el infractor de este artículo sea una persona moral, la prevista se aplicará a los administradores, gerentes, representantes o personas que tengan la dirección de la empresa. El requerimiento de puesta en mora a la persona en falta debe hacerse por medio del procurador fiscal, quien citará a las personas interesadas y levantará acta de sus declaraciones. Dicho funcionario concederá a las personas en falta un plazo de no menos de 5 días ni más de 15 días para que cumpla con su obligación. Si la persona requerida no obtempera a la citación del procurador fiscal o no cumple sus obligaciones en el plazo que le fue concedido, será puesta en movimiento la acción pública. El salario mínimo. En el artículo 213, salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente en un país o territorio para cada periodo laboral, hora, día o mes, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores realizadas. Fijación del salario mínimo. La necesidad de prevenir y resolver conflictos laborales origina la fijación de salarios mínimos. Esto comienza en Nueva Zelanda en 1894. Posteriormente, algunos países de Europa adoptan sistemas de protección para el salario de los trabajadores de menos ingreso o de ciertas categorías. El establecimiento de salario mínimo obedece a la obligación contraída por el Estado de velar porque el derecho del trabajo se sujete a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Con este salario garantizado se procura asegurar a los trabajadores un mínimo en su retribución que le permita satisfacer sus necesidades vitales y asegure condiciones de vida digna. Salario de Navidad. En el artículo 219, el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad. Consiste en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o en el derecho del empleador de otorgar por concepto de una suma mayor. Este salario no es computado para fines del preaviso, de la cesantía y de la asistencia económica prevista en el Código de Trabajo. El pago de este salario debe hacerse a más tardar el 20 de diciembre. Este salario no es susceptible de gravamen, embargo, cesión o venta ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. El artículo 223 del Código de Trabajo de la República Dominicana establece que es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido. La participación individual de cada trabajador no podrá exceder del equivalente a 45 días de salario ordinario para aquellos que hayan prestado servicio por menos de 3 años y
de 60 días de salario ordinario para los que hayan prestado servicio continuo durante 3 o más años. Cuando el trabajador no preste servicio durante todo el año que corresponde al ejercicio económico, la participación individual será proporcionada al salario del tiempo trabajado. Esto es todo, es cuanto. Gracias. A salir de la reunión.